Hola. Hola, hola. Venimos medio tarde. La tecnología mucho nos espera. Muy buenas tardes. Bueno. Hola, Lau. Hola, ¿me escuchás ahora? Perfecto, Genial, perfecto. Hola, Ari. Bueno, fantástico. ¿cómo están? Bueno, anda haciendo si querés la conexión por Dale. Instagram. Muy buenas tardes. Bueno, voy a dar inicio a un nuevo ciclo que voy a tratar de hacer 2 o 3 veces por semana, tratando de llevar todas estas terapias que hacemos, que hago y dándonos a conocer y compartir este espacio con nosotros, con todos ustedes, para que se conozcan. Bueno, hoy tengo de invitada una genia, una señora, una mujer, una divina que fue muy importante en mi sanación, es Laura López. Ella es bio, bioterapeuta, hace la sanación del árbol. Yo la conocí hace unos 4 años, Lau. Sí, porque estaba sacando la Eh, cuenta porque era sí, 4 4 o años. 5 años. Ahí te estoy mandando la Sí. invitación por el Instagram. Ah, No sé si te está bien. llegando. Lo tengo en silencio, por Así eso ahora me ya apareció. terminamos de arreglar toda la parte técnica y nos abocamos a charlar. Perfecto. No la recibí, ¿eh? Bueno, si no, búscame, a ver. Ahí te solicité unirme. Bueno, Hola, deja. Ari. Hola, Susi. Eve, hola. Dale, dale. Ahí está, a Yo te ver. estoy viendo y escuchando por los dos. No sé. Yo todavía no. Listo. Casi me meto en otra sala. Ahí está, ahí estás apareciendo. Bueno, Genial, Genial, genial. genial. Bueno, me espera que gusta. voy a bajar el volumen. Listo. Ari, Ari, o Eve, alguien me dice si se escucha bien. ¿Nos escuchan bien? ¿Se escuchará bien? ¿Nos escuchan bien por el Instagram también? Se ve y se escucha perfecto. ¿Para qué quiero silenciar? Bueno, bueno, les decía que yo la conocí a Laura en una masterclass de León Food, es así. Y bueno, Así vamos a es. hablar un poquito del árbol, porque yo hice la sanación con ella, que fue en aquella época muy fuerte. Yo era una negadora total de lo que es abrir el árbol. Era una negadora, no quería, digamos, por la historia que tiene cada uno y no se atreve. Y después me costó mucho, te hice renegar muchísimo, porque el otro día recordábamos nuestros primeros cosas a distancia, porque no se usaba en aquella época. Claro, no teníamos la tecnología de ahora, entonces era pasar los datos escritos, sacar fotos y mandar los datos, yo armar el árbol acá, lo iba armando todo y le sacaba fotos por parte y se lo mandaba hasta que lo terminamos. Nos llevó un montón de tiempo, pero bueno, no fue un impedimento la distancia para poder trabajar. Fuimos unas innovadoras en trabajo a distancia. A distancia. A Sí, distancia. Y después yo me también. favoreció, digamos, a mí me familiarizó con el trabajo a distancia León, Uh-huh. cuando él empieza con la Sí, diplomatura online, que la hacíamos por sí, Zoom, cuando el Zoom no lo conocía nadie, ahora es furor Zoom. Entonces, para mí esto de la claro. tecnología me resultó re fácil, porque ya había tenido que aprender para poder tomar las clases de la diplomatura. Exacto. Bueno, mira,
yo que hice counseling en la UAI hace 8 y 12 años, teníamos los sábados una vez por mes, teníamos clases por Zoom. Y también era, digamos, no era Zoom. En aquella época era Skype. Claro. Y, o sea que yo estoy acostumbrada a trabajar, incluso ahora por Zoom. Bueno, Lau, estaba esperando que entre un poquito más de gente, está recién la gente llegando a la casa porque estamos todos encerrados. ¿Por qué es necesario sanar el árbol? Primero, acomoda un poquito la cámara del Instagram porque se te ve cortada. Ahí está. No, porque Perfecto. lo tenía y tenía el teléfono en la mano. Ahí. Es que pedimos disculpas a la gente, pero es como que... Dos compu cada una. Claro, muchos dispositivos y... Todo tecnología. Ahí me veía. Me preguntaste por qué es importante sanar el árbol. O abrir el árbol, ir a investigar el árbol. ¿Vos escuchás que se acopla? No, yo te escucho perfecto. No sé, debe ser porque ¿dónde puse el teléfono? Ahí. A ver. Ahí perfecto. Uh-huh. Más o menos, pero bueno. Es importante trabajar con el árbol para poder conocernos. Porque nosotros pertenecemos a ese árbol, más allá de que muchas veces renegamos del lugar donde venimos, se sigue acoplando, pero no sé en cuál de los dos se hace. A ver, corre otra vez el celular. ¿Confirmar que se escucha bien? Por el Instagram se escucha bien, dice, pero no sé por Facebook. Yo te escucho por Instagram porque tengo el Face silenciado para que no rebote. Perfecto. Y si no, hace al revés a lo mejor, ¿no? Silencia el Instagram y nos manejamos. Porque en la compu la puedo silenciar, pero el teléfono no me deja. Ah, bueno, déjame que cambio yo de auricular. No te preocupes, porque ¿Ahí se acopla? Yo quería que alguien nos confirme si se escucha bien, si no se acopla. Cintia, tendría que bajar el sonido, sí, Ari, así no se acoplan, sí, yo bajé, no, ¿sabés qué voy a hacer? A ver si pongo el micrófono. Ahí cuando hablo me parece que no se acopla más, cambié el auricular. Perfecto, ahora te escucho bien. Perfecto, entonces bajo el de la compu yo y me manejo con el auricular del Instagram. Dale, gracias Ari. Perfecto. Bueno, retomamos. Me decías por qué es importante trabajar con el árbol. Porque es una manera de saber y de conocer quiénes somos y de dónde venimos. Porque nosotros no estamos aislados de todo este entorno, de este inconsciente familiar. Somos producto de eso. Entonces, muchas veces, cuando viene una persona, un consultante que quiere trabajar X motivo, yo lo encaro desde 3 lugares. Primero, se trata de averiguar si ese conflicto que tiene esta persona se originó en el transcurso de su vida, desde su vivencia, si el conflicto se programó dentro del vientre materno, o si este conflicto viene como un mandato, un legado, una repetición, y se programó dentro del transgeneracional. Aunque donde haya sido la programación del conflicto, tanto en el vientre materno o en su propia vida, siempre en un punto está ligado a algo que pasó en el transgeneracional. Quiero aclarar porque por ahí hay gente nueva y no sabe qué es el transgeneracional, es cuando nos referimos al árbol genealógico.
Entonces, es Exactamente. importante conocer cuál es la historia de nuestra familia, cuáles fueron los conflictos, cuáles fueron las dificultades, qué elecciones y decisiones tuvieron que tomar, porque eso es importante para saber si lo que nos está pasando a nosotros en este momento se puede deber a algo que no se pudo resolver en el árbol genealógico. Y somos elegidos nosotros para tener que resolverlo. Estos son conflictos de relación, pueden ser enfermedades, hasta las mismas profesiones. Exactamente. La profesión, qué importante, que a veces no le damos mucha importancia al tema de la profesión, es decir, ¿por qué soy terapeuta en este caso? ¿Por qué elegimos ser? ¿Qué vinimos a reparar? ¿Soy maestra o soy doctor? ¿Qué vinimos a reparar o qué rol cumplimos en el árbol? Que es inconsciente, ¿no? Para la mayoría, hasta que lo empezamos a abrir y descubrir, ¿no? Que es lo más básico, como para no tocar otros temas más fuertes, el tema de la profesión, ¿no? Sí, Soy docente, todas las, bárbaro. ¿Qué claro, significa ser docente? Para el árbol, ¿no? todas las profesiones son de reparación. Eh, Cuando tu profesión es la docencia y tiene que ver con la educación, entonces si entramos en el árbol, quizás no en nuestros ancestros cercanos, pero quizás más arriba nos encontramos con que haya habido gente que no ha podido estar instruida, mucha ignorancia, y por culpa de esa ignorancia a esas personas le pasaron cosas, por eso se repara. Y qué O en el fantástico que es. caso, los abogados, por ejemplo, y ha habido injusticias, entonces el abogado viene a impartir justicia, entonces yo vengo a reivindicar a todos esos ancestros que padecieron algo por culpa de la injusticia. Esto lo estoy haciendo muy general, es muy Sí, profundo y después cada uno, bueno, va, pero me gusta, a mí, te vuelvo a decir, era una negadora, amo el árbol porque era la principal negadora de abrir mi historia, de abrir el árbol, y me llevó mucho tiempo aceptarlo, de todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué rol cumplo? Y fundamentalmente el perdón, la comprensión y el perdón de nuestros ancestros, ya sea padres, estén presentes o no estén presentes, abuelos, tíos, bisabuelos, y a comprender a nuestras bisabuelas. Desde esa vivencia, desde la comprensión, viene acompañado el perdón. totalmente. Yo siempre digo, es la toma de conciencia, el conocer. eh, Hice una publicación estos días en el Instagram que hablaba de conocer a mamá, pero no desde el personaje de mamá, sino esa mujer que está atrás de mamá, y conocer al hombre que está atrás del personaje de papá. Porque mamá puede actuar, yo digo personaje como para representar y poder mostrar la diferencia, está a lo mejor mostrando lo mejor, pero ella está transitando por detrás como mujer un montón de frustraciones, sueños incumplidos, sometimiento, bueno, infinidad de situaciones. Entonces, para poder comprender qué es lo que me está pasando a mí, es importante conocer qué es lo que le pasó a esa mujer o a ese hombre, que lo llevaron a actuar de determinada manera. Hasta que yo no comprenda qué transitó esa mujer como mujer, no como mi mamá, o esa abuela, no como mi abuela, sino como mujer, no me voy a poder comprender yo. Entonces es conocer, tomar conciencia, aceptar eso, nos guste o no nos guste, porque se dio de esa manera, y perdonar. ¿Para qué? Para poder tener una vida nosotros. Exactamente. Yo siempre digo que es un acto terriblemente de amor, conocer el árbol y sin juzgar, que es lo que digo acá, por ejemplo, en mis sesiones o cosas, no se juzga a nadie, al contrario, se lo mira con muchísimo amor a la historia del otro, ¿no? A la historia de los ancestros, para poder
comprenderlos y sanar nosotros. Y fundamentalmente para los que vienen abajo nuestro. Una frase es decir, un acto de amor para mis hijos, para mi hijo, para mis hijos, para los hijos de mis primos y todo, porque reparamos, si después tienen algún problema relacionado, sea por ellos, no porque nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo no pudo resolver en su vida determinada situación. Eso a mí me enseñó muchísimo eso, poder perdonar y mirarlo desde otro lado. Totalmente. Claro. Cuando yo trabajo con el árbol, hago así porque tengo un árbol justo acá, siempre se aborda es amoral y desde el juicio, desde el no juicio. Porque ocurren cosas muy tremendas. Por ejemplo, no hay árbol, o son muy pocos los árboles donde no haya habido abuso. Entonces, o donde no haya habido abortos. Entonces, no estamos juzgando a esas personas, sí estamos conociendo qué circunstancias las llevaron a tomar esa decisión, porque es importante para lo que viene después, es importante para los hijos que vienen después de esas pérdidas, que pueden ser espontáneas o pueden ser elegidas. En realidad para el transgeneracional es lo mismo, pero son pérdidas. Para poder comprender las situaciones que vienen después de esas decisiones, de esas toma de decisiones muy importantes. Bien. Lau, cuando hablas de reparar, ¿qué significa reparar? Yo te voy preguntando porque hay muchos de los que estoy viendo que están conectados que están conociendo esto. Entonces es para que nos cuentes, ¿qué es reparar? Porque hablábamos de las profesiones o de esto de recién. ¿Qué significa reparar? Reparar es modificar, voy a tomar en parte lo que dijiste vos recién. Hay gente que se queda con que, y la culpa la tuvo mi abuela o mi mamá de las decisiones que tomó, y yo soy producto de esas decisiones y soy víctima. Y me quedo la víctima toda la vida. Porque a lo mejor me es funcional ser víctima para sobrevivir. No lo sabemos, estoy poniendo algo hipotético. ¿Qué es reparar? Es tomar las riendas de mi vida, ver lo que pasó, tomar la decisión de cambiarlos. Entonces, eso es reparar algo que se programó arriba, o es desprogramar. Y en relación a las profesiones, es bárbaro. Había trabajado con una profesional de la salud, y que la especialización que había elegido tenía que ver con pérdidas de niños, muchos niños muertos. Entonces, se desarrollaba trabajando con niños con patologías neurológicas, y cuando nos ponemos a ver en el historial del árbol, había niños excluidos porque habían nacido con malformaciones o con parálisis cerebral. Entonces había una época, hace muchos años, donde esos chicos se escondían, no se mostraban, porque eran aberraciones. ¿Cómo voy a mostrar un hijo con una discapacidad? Entonces ella, no sabe por qué, elige trabajar con niños con discapacidad. Cuando empieza a investigar ella, que tenía la suerte de tener tías o abuelas, no me acuerdo, gente mayor que le pudo contar esa historia, ahí ella toma conciencia de por qué eligió esa profesión. Repara, rescata a esos niños excluidos, esos niños que fueron escondidos del árbol, y ella viene a reivindicarlos trabajando con niños con discapacidad. Es una manera de decir, mira, los excluidos del árbol, los escondidos del árbol, los pongo a la vista de todo el mundo. Yo me voy a poner a trabajar, yo los reconozco. Eso es reparar. No sé si fui clara en la explicación. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Lau, mirá, bueno, Susana nos pregunta si esto sería constelaciones familiares. No, pero en un punto también estas profesiones también son muy similares, ¿no?
Sí, porque las constelaciones familiares trabajan con el transgeneracional. Tienen que ver mucho, Todas en digamos. el fondo. Yo no soy consteladora, pero bueno, trabajo mucho con un colega, José Luis, que es el que viene acá a San Nicolás a hacer las constelaciones, Sí. y tenemos muchos puntos en común. Entonces, cuando yo trabajo con un consultante y sale el tema de los excluidos, bueno, yo les menciono que Hellinger, una de las cosas que dice es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, no importa lo que haya sido. Porque los niños que se pierden, los no nacidos, no los contamos, pero tienen derecho a pertenecer. No. No sé, un delincuente, un asesino dentro del árbol, lo excluimos, tiene derecho a pertenecer. Sí. Porque esa persona actuó de esa manera. Sí. Sí. Lo que importante que es reconocerlo. A pesar que no nos Es guste, ¿no? importante reconocerlo, por más que no nos guste, tienen derecho a pertenecer. Entonces, se toma desde las constelaciones, desde la teoría de Bert Hellinger, eso, de que todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Y el orden dentro también del árbol genealógico. Es decir, cada uno cumple el rol que le pertenece. Si yo vengo a consulta porque no puedo quedar embarazada, y cuando yo empiezo a hablar con vos me decís, ay sí, dice, porque mi mamá es como si fuera mi hija, y tenés a tu mamá de hija, a tu marido de hijo, a tus hermanos de hijo, y es muy probable que no vayas a quedar embarazada nunca, porque ya tenés un montón de hijos. Entonces, cuando ordenamos eso y ponemos a cada uno en el rol que le corresponde, mi mamá es mi mamá y yo soy la hija, y no a la inversa, mi esposo es mi esposo, y no ni mi hijo, ni mi hermano, ni mi papá. Entonces se empiezan a ubicar los roles y se empiezan a acomodar todo, y después, más allá de que se tiene que seguir trabajando, porque eso siempre está asociado a otro conflicto, probablemente quede embarazada. A mí me gusta dar ejemplos para que la gente pueda entender que es más fácil, si no, se habla muy técnico, con terminología específica, y no llega a la gente. No, seguro, es mucho más simple y aparte son cosas, digamos, por lo general aprendemos y nos llegan las cosas a través de ejemplos. Es lo que decíamos, ¿por qué nos pasan tal cosas? ¿Por qué tal situaciones? ¿Para qué me toca vivir tal situación? Y bueno, vos decís, uy, yo siempre hablo de mí para poder explicarle y hacerle comprender al otro o decirle por qué hago esto, qué es lo que me gusta. Y decir, bueno, ¿qué estoy reparando de esto, de esta situación? Y poder hablarla desde el amor sin que me provoque angustia, ni vergüenza. Es decir, sí, yo tengo estas vivencias y las agradezco porque soy lo que soy. No sé si soy buena o mala, pero soy lo que soy gracias a todas las vivencias que hemos tenido. Y volviendo a las constelaciones o que todo termina lo mismo, conociendo o desde las 5 leyes, para mí, constelaciones, biodecodificación, el árbol, en un punto armamos siempre el árbol para poder hacer todo, ¿no? Así es. Vos te conocés un poquito más que yo. Bueno, no tanto tampoco. Todo llega a un punto, al mismo punto, que es conocerse para poder sanar, para poder modificar cosas que me hacen mal y poder tener una vida, poder tener la vida que yo quiero tener, que yo elijo tener. Porque cuando hablábamos de lo que traemos de nuestros padres, cuando yo decía hay que conocer a mamá, qué frustraciones tuvo, porque muchas veces, o muchas veces no, siempre, las madres tóxicas que somos, ponemos en nuestros hijos expectativas que son nuestras. Y a veces ese hijo, por no fallar a mamá, por no ser desleal a mamá, cumple esas expectativas y después fracasa, o no es feliz con lo que elige, pero eligió desde lo que realmente quería, o eligió para no poder para no tener que defraudar a papá o a mamá. Eso es importante. Ahora, cuando yo conozco todo eso, digo, bueno, ya sé, esto viene de acá, pero yo esto no lo quiero más, porque no es mío.
es tuyo, mamá, es tuyo, papá, que era algo que habíamos estado hablando ayer nosotras, mientras estábamos armando todo esto, de hacerse, tomar conciencia de que eso no es mío, que eso es de mi mamá, o de mi papá, o de mi abuela, o de quien venga del árbol. Eso es, sí, bueno, yo te hago una pregunta que algunas fui tomando y que la que más gracia nos causó, y que también hay un meme por ahí dando vuelta. ¿Puedo podar una rama de mi árbol? Creo que ya la contestaste hoy, pero que es graciosa, pero es lindo. Digamos, A veces tenemos... hermano, no lo quiero, lo voy a podar. Hola, yo no No. saludo, hola Nati, hola chicas. No saludamos a nadie, nos enganchamos a hablar y nos perdón, saludamos. Sí, bueno, Nati, Sonia, Susana, las chicas, Sandra, Eve, todas, bueno. Yo gracias. no estoy pudiendo ver acá tampoco, pero bueno. Es la práctica, no. Sí, yo no veo mucho. Yo no, con las dos pantallas es como que no estoy pudiendo. Pido disculpas, si tienen alguna pregunta y que no se contesta, las preguntan después por privado y las respondemos. Dale. No, bueno, nos dan ganas de podar el árbol y dejarlo sin ramas, pero no, porque todos tienen derecho a pertenecer. Y si esa persona no hubiera estado en nuestro árbol, y quizás nosotros no hubiéramos estado. Entonces, eso no significa que yo tenga que llevarme bien con todo el mundo. Yo puedo tomar decisiones y cortar lazos hasta con mi madre, hasta con un hijo, pero eso no significa que tenga que podarlo al árbol y tirar la rama. Es lo que es, está lo que está y no lo puedo modificar. Es esto, saber que estás, yo lo hablo por mí, por ejemplo, saber que estás, formaste parte de mi vida, yo te agradezco, pero de acá en más ya no perteneces, a ver, no es que no perteneces, no me duele más lo que vos me haces. Hacé lo que quieras, pero no formás más parte de mi vida diaria, digamos, o de mis contactos. Te dejo ir desde el amor, ¿no? Ya está. Eso es sanar, ¿no? Eso es sanar. En realidad el agradecer a nivel transgeneracional, se podría decir que a los únicos que les tenemos que agradecer y estamos en deuda toda la vida es a nuestros padres, por nuestra propia vida. Y que no hay manera de compensar eso, sean como hayan sido nuestros padres. Pudieron haber sido los peores padres del mundo, pero gracias a esos dos seres imperfectos que se juntaron, yo hoy estoy aquí. Entonces, gracias por la vida. Después, no acepto todo lo que hiciste, pero la vida hay que agradecerla. Porque no hay manera ni quitándonos la vida le podemos devolver, compensar lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Y después el resto de las personas están en nuestras vidas, porque, como vos decías hoy, siempre tenemos algo que aprender de esas personas. Y sí, bueno, gracias por venir a enseñarme esto que tuve que aprender, me costó un montón de años entender, pero bueno, gracias por lo que me enseñaste, pero ya está, cumpliste un ciclo y te fuiste. Las personas no están para toda la vida, las cosas no son para toda la vida. Los budistas hablan de la impermanencia y del desapego. Tenemos que tener en cuenta que somos seres impermanentes, que tenemos una fecha de caducidad. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero no somos para toda la vida. Entonces, las cosas tampoco y las relaciones tampoco. Hay gente que viene a tu vida y se queda todo el resto de tu vida, te acompaña hasta los últimos días. Hay otras que vienen, están un tiempo y se van, otras están menos, otras hacen daño, pero bueno, la idea es entender qué nos vienen a enseñar esas personas, qué tengo que aprender de esas personas, y soltar, porque somos muy apegados a todo. Bien, cuando no tenemos datos... siempre se tienen algunos datos, por lo menos los datos de los padres. Sí, lo básico, los nombres, las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento,
mientras más datos tengan, más rico es, porque lográs comprender cómo se viene, es una catarata que se va dando repeticiones desde nuestros bisabuelos para abajo, pero hay familias que no tienen muchos datos y tienen los datos de los padres y de los tíos y de casualidad, ni siquiera los nombres, por ahí los apodos, pero con los pocos datos que hay es porque es lo que se necesita para poder encontrar dónde está el conflicto o dónde se programó ese conflicto. Y en el caso de los adoptados, entonces no se podría trabajar. Sin embargo, se trabaja con el árbol del adoptante. Bueno, León hace algo muy interesante. Él ha trabajado con gente que fue adoptada, pero que tenía los datos de la familia biológica. Entonces, trabajaba con el árbol del adoptado, el biológico, el árbol adoptivo, y le hacía hacer un árbol como esa persona pensaba que era, desde el inconsciente. Porque, para que la gente sepa, nosotros, muchas de las cosas que hacemos están regidas desde el inconsciente. De todo nuestro cerebro, nosotros utilizamos todo. Nuestro cerebro funciona a 100%, pero hacemos consciente, y yo voy a ser generosa porque algunos dicen 5, yo voy a decir el 10%. El otro 90% es inconsciente. Entonces, fíjense lo importante que es todo lo que nosotros tenemos guardado ahí, que muchas veces dirige parte de nuestra vida. Exactamente. Nos metemos en un mundo fascinante. Dale. Bueno, Eve ya nos preguntó el caso de adopciones, pero acá te lo acabo de contestar. Una de las consultas que yo tenía, porque me fueron escribiendo, el caso de... Ay, me trabé. Pero los problemas en la sangre, ¿se pueden trabajar desde el árbol o solamente constelar, digamos? La sangre... Tengo hipertensión, ¿lo puedo trabajar desde el árbol? Desde el árbol se puede trabajar todo. Vos me presentaste como bioterapeuta, y está perfecto porque es como yo me describo en el Instagram. Yo como que me defino más genealogista o arbolista, con ayuda de la biodecodificación, que es mucho más amplio. Y desde la biotransgeneracional se abordan todas las enfermedades. La sangre, por supuesto, porque está ligado a la familia, la sangre representa a la familia. Entonces, una persona que tiene anemia, por ejemplo, yo le preguntaría cómo son las relaciones con su familia, si se peleó con alguien. En realidad, la anemia es la imposibilidad de reunir al clan. Entonces... ¿Cualquier tipo de anemia? Y hay diferentes, digamos, esto yo estoy generalizando un poco porque después es hilar un poco más fino, porque tienen otros componentes. Por ejemplo, vos me decís el colesterol y también tiene que ver con la familia, pero hay otros componentes también. Entonces, es más específico y particular de lo que se viene a trabajar. La hipertensión, es eso, hipertensión, supertensión, una presión extrema, ¿de dónde? ¿De quién? ¿De qué lugar? ¿Laboral? ¿Familiar? ¿Por quién te sentís presionada? Pero eso ya te digo, si vos tenés una hipertensión, venís con hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, y bueno, ahí ya estamos, triglicéridos, y yo me voy al hígado, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué conflictos tenés? Entonces, es como que te vas por las ramas, y tenés que hacer todas esas conexiones para poder comprender por qué esa persona está transitando esa patología que nosotros llamamos biologizaciones, que le está impidiendo tener una vida feliz, una vida normal, una vida saludable. Perfecto. Como, bueno, habíamos hablado también de esto, decir, ¿por qué tuve este accidente, no? ¿Por qué siempre me golpeo? O sea, volviendo a las preguntas, ¿por qué siempre me golpeo? ¿Por qué siempre me caigo? Siempre es la misma rodilla y el mismo problema. Bueno, hablábamos el otro día,
Sí, 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 sí. La General, rodilla, por porque ejemplo. Las rodillas tiene que ver con la sumisión. Es me arrodillo y me someto, me inclino hacia algo. Entonces, bárbaro. Uno puede venir y me dice, sí, yo estoy sometida laboralmente por mi jefe. Otro me dice, sí, cuando era chiquita me hacían arrodillar y me pegaban con una vara. Entonces, es muy global lo que yo digo que es sumisión, pero volvemos a lo mismo de antes. Hay que ver cuál es el contexto, cuáles son tus vivencias, qué es lo que vos estás transitando en el presente, qué es lo que transitaste en el pasado, qué es lo que pasó dentro de la panza de mamá. Pero por eso esto es amplísimo, esto es para hablar, pero muchísimo, muchísimo. Sí, lo bueno, importante que si alguien, quiero destacar que lo ideal sería que, y lo hablo desde la biodecodificación, se trabajara interdisciplinariamente. Un médico, un importante. psicólogo y un Ujú. biodecodificador. ¿Por qué? Porque el médico te va a tratar el síntoma. Supongamos, un Ujú. cáncer de mama. El médico te va a tratar el síntoma. El psicólogo te va a ayudar y te va a acompañar en ese proceso de shock que te viene como un baldazo de agua helada cuando te dan un diagnóstico de ese tipo. Y desde la biodecodificación se va a intentar encontrar dónde está el origen de ese conflicto, dónde se programó para, lo ideal es desprogramarlo para que esa persona sane y si no para que tenga la mejor calidad de vida. Entonces, mi opinión, mi rama, mi formación es, tenés que ir al médico, tenés que hacer el tratamiento que te diga el médico, más allá de que quizás podamos no estar de acuerdo, porque si no resolvemos el conflicto y vos abandonás el tratamiento médico y los medicamentos, y no te vas a salvar. Entonces, se debería trabajar, y por suerte cada vez más médicos están estudiando biodecodificación, psicólogos están estudiando biodecodificación, porque se han dado cuenta que el ser humano no es la psiquis por un lado, el cuerpo que biologiza por el otro, sino es una integridad. Entonces hay que abordarlo Ujú. como eso, como una unidad. Y sería Exactamente. fantástico, porque yo creo que no va a faltar mucho tiempo de que esto surja, porque ya hay mucha gente, muchos profesionales de la salud que están implementando o ellos mismos Ojalá. estudiando o derivando a biodecodificadores. No es que yo te decodifico y soy la mejor y conmigo, no. Necesitamos la colaboración y la ayuda de todos para que las personas puedan sanar. Sí, ojalá. Es un poquito complicado. A lo mejor en una ciudad más grande se puede, pero re- o- tienen mucha resistencia a estas cosas. Y no son nada, digamos, hasta que las conocen, ¿eh? No son nada raro ni de otro mundo. Al contrario, cuando entras a conocerlas son maravillosas. Todo lo que te, todo lo que te abren, a lo que te aperturás, a tu historia, nada más ni nada menos que a tu historia. Yo tengo muchos consultantes que son médicos, Mira que qué están bueno. fascinados con esto y dicen, yo no lo puedo creer, Ujú. y también es como que los invito a que, no que estudien, pero que se instruyan más en lo que es la biodecodificación, en las 5 leyes biológicas, porque es importante Ujú. saber darte un diagnóstico, porque depende cómo vos, como médico, des el diagnóstico, es el impacto que va a tener en esa persona y es cómo se va a manifestar o cómo va a progresar esa enfermedad en esa persona. Perfecto, perfecto. Lau, la obesidad, ¿la podemos tratar desde el árbol y la bio? Totalmente. Si vos venís con una obesidad, yo te pregunto, ¿quién necesitas que te vea? ¿O Ujú. de quién te querés defender? Yo siempre hago el chiste del muñequito de Michelin, ¿viste? Ese gordito así, Sí. que o crezco, crezco, crezco porque alguien no me está viendo y necesito que me vea, sobre todo cuando hay obesidad infantil.
esos niños que a lo mejor no son vistos por sus padres y empiezan a crecer. Más allá de que la obesidad está ligado a un trastorno, a veces a nivel, ay, no me sale, fisiológico, sino que también a nivel de desórdenes alimenticios. Digamos, muchos niños, y sobre todo ahora en pandemia, con el tema de que se han quedado en casa y han estado más tiempo frente a la pantalla y se le han sumado más momentos para comer, que antes salían, jugaban, tenían un deporte otro, ha aumentado muchísimo la obesidad infantil. Entonces ahí lo podemos ligar a un trastorno alimenticio. Pero hay un montón de patologías también asociadas a la obesidad, entonces hay que investigar mucho. Es importante, y quiero aclarar esto, cuando nosotros trabajamos, digo nosotros todos los que nos hemos formado con León, no abordamos solamente la biodecodificación tipo manualcito, de que hacemos y tipo molde y tratamos a todo el mundo diferente, igual. Nosotros cuando nos formamos no solamente en transgeneracional y biodecodificación, sino que nos formamos desde lo que es el conocimiento de medicina, de anatomía, de fisiología, de historia, de filosofía, porque si viene un consultante que tiene sus ancestros de pueblos originarios, yo tengo que conocer ese contexto histórico y cultural para poder acompañar a esta persona a entender un montón de situaciones. Entonces, es mucho más que estudiar biodecodificación. Tenemos la suerte de formarnos de esa manera, entonces, si viene una persona con una patología complicada, yo necesito el diagnóstico médico, porque vos podés venir y me decís, mira, tengo tremendas migrañas y quiero solucionar mis migrañas. Bueno, ¿tus migrañas de qué origen son? ¿Hormonal? ¿Están asociadas a tu periodo? ¿Son de contractura cervical? ¿Son porque, no sé, tenés pequeñas aneurismas? ¿O son porque tenés un tumor cerebral? Porque son diferentes maneras de abordar esa migraña. No es lo mismo una contractura cervical que si vos estás ligado a lo hormonal y tenés dolores de cabeza cuando estás menstruando, por ejemplo. Totalmente. Te hago la pregunta que me hace Eve, cuando cuesta subir de peso, lo contrario a la obesidad, porque es extremadamente flaquitita. Los desórdenes alimenticios, generalmente los desórdenes alimenticios, como por ejemplo la bulimia, la anorexia, están ligadas a un conflicto con más. No digo que esta persona esté con eso, pero sí, porque es delgada. Son conflictos ligados a mamá, digamos. Siempre está mamá ahí. Sí, mamá, somos tremendas las mamás, chicas. Con todo el amor, pero mamá. No, desde el amor, porque muchas veces por dar demasiado amor hacemos daño también. O por desconocimiento, o por nuestras propias creencias, nuestras propias vivencias y cómo nos educaron. O sea que hubo una mamá original que fue la tóxica, y que fue pasando de generación en generación la toxicidad. Entonces, generalmente los trastornos alimenticios, tanto sea, como te decía hoy, por exceso o defecto, digamos, por obesidad o por algún otro trastorno que te tiene muy delgado, y habría que investigar cómo es la relación con mamá. ¿Qué pasó con mamá? ¿Cómo te alimentó mamá cuando vos eras pequeña? ¿Qué pasó dentro del vientre de mamá? Hay que investigar, hay que buscar, por eso no hay nada que en el árbol no se pueda encontrar. Y te podés llevar cada sorpresa. Totalmente. Bueno, Lau, me encantó. Sí, la verdad que sí, terrible. Es muy lindo todo esto, es apasionante, a mí me apasiona, yo soy feliz haciendo esto, vivo estudiando, vivo aprendiendo, vivo incorporando cosas, porque yo creo que esta es una herramienta muy importante para estar al servicio de la gente, y
quiero aclarar otra cosa, de las tantas que aclaré. Esto yo no y lo repito siempre, me parezco Mirta Legrand, pero el público se renueva. Yo esto de camino lo comencé como un camino de búsqueda para sanar yo. Y me pareció tan fantástico, dije, esto lo tengo que transmitir. No es que un día estaba aburrida y dije, voy a estudiar biodecodificación transgeneracional, que no cuestiona el que lo hace, pero el que lo empieza a transitar, como lo hemos transitado juntas, porque los talleres esos de León, las masterclass, son talleres que se hacían en ese momento para autoconocimiento, fue la puerta de entrada a este mundo maravilloso. A mí me funcionó, yo hablo con autoridad desde lo que yo viví, a mí me sirvió, yo lo vivencié. Entonces, la mayoría, o yo empecé todo este camino hace ya muchos años por empezar a conocerme yo. Más allá de después, bueno, empezar a abrir el árbol y eso, pero antes que empecé con Reiki, autoconocimiento, counseling, era conocerme yo. No sé, si quedaste dando vuelta, no sé si me escuchás. Sí, te escucho, perfecto. Lo importante, y desde el counseling también hablamos esto de, primero me sano yo, para poder conocer y sanar al otro, poder ayudar al otro. Si yo no conozco mis limitaciones, mis dificultades, mis dolores, ¿cómo puedo ayudar al otro? Totalmente, así es. Sea, yo digo, los claro, arrastramos, yo no me acuerdo si León, en una de las masterclass de León, que es terrible, es fuertísimo, porque yo creo que la primera que fui me impactó su forma, pero te arrastrás en el lodo para después poder salir. Eso es lindísimo después que saliste. Mientras tanto no querés saber nada. ¿Estás? Totalmente. Ayer me escribía una consultante y me dice, ¿cómo estás? Le pregunté, me dijo, la verdad que estoy mal, porque la actividad que me diste, pensé que me iba a sentir feliz. Le digo, vas por buen camino, porque sanar duele. Si a vos no te produce nada, y vos estás feliz, es porque no estás viendo. Y si te sentís mal, yo estoy para acompañarte, porque esa es la idea de no abandonar al consultante, sino acompañarlo en este proceso de darse cuenta de un montón de cosas. Y sí, duele, y no te gusta lo que ves, pero es parte de ir rompiendo ese cascarón, rompiendo esa armadura, para poder salir yo, poder salir quien realmente soy, como decía al principio, qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces, sanar duele mucho, pero lo vale. Y después que arreglaste una, te aparecen otra. No terminás nunca, pero es bárbaro. Es un camino de ida. Y siempre vas, pero bueno, lo importante es resolver los conflictos más graves, y después sí van surgiendo, porque nadie tiene una vida en color de rosa los 365 días del año y toda su vida. Siempre van surgiendo, pero vas aprendiendo a sortearlas de otra manera. Bueno, nos quedan 5 minutos en Instagram, que ya nos corta una hora. Yo te quiero súper agradecer, gracias por la paciencia que me tuviste tantos años atrás con tantas fotos y tantas afiches, porque lo hacíamos en afiches antes. Lo sigo haciendo en afiches, ¿eh? Tengo toda la parva de afiches y los otros días ordenando encontré tu árbol. Eso, sí que me mandaste 4 o 5 años. Re lindo. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, este es mi segundo vivo, pero te quería tener entre eso porque sé de la importancia de lo que es la bio. Tengo muchas amigas bio, tengo gente acá en Rufina que hace bio que es muy buena, pero te quería tener acá y compartir para que vayan conociendo, para que te conozcan. Más adelante haremos otro con un tema más específico. Más específico que vaya surgiendo. Y está bueno conocer, que te conozcan. Laura es de San Nicolás,
está súper cerca. Bueno, ahora es todo digital, así que cerca estamos Sí. todos. Sí, y es lo mismo, es lo mismo. Yo les voy Bueno, a yo dejar, bueno, después esto va a quedar, sí. quiero agradecerte a vos por haberme invitado a tu espacio, para poder divulgar Gracias. todo esto, que llegue a más gente, y bueno, estamos todos en el mismo camino, del servicio al otro, y porque nos hace feliz. Yo es un placer, amo lo que hago y disfruto muchísimo haciéndolo. Sí, Sandra me pone hipertensa y colesterol y se tapa, digo, está terrible, pobre. No, no es tanto, no es tanto. No es tanto, no es tanto. Abrir la cabeza o la cabeza, o las emociones para empezar a sanar, y es re lindo, es re lindo. Al principio duele, y es aceptar que hay otra cosa que va más allá de lo tradicional, ¿no? Es otra manera de ver. Porque después cómo los ancestros te lo agradecen. Sí, sobre todo aunque los no ancestros estén acá, agradecen, y sabemos que si yo me comprometí a resolver algo que a mí me estaba pasando, por lo menos eso no va a pasar a las generaciones venideras. Tendrán otros conflictos, como vos dijiste, generarán sus propios conflictos, pero no lo que a mí me tocó resolver, si yo no lo resuelvo, porque no puedo, porque no quiero, porque me duele, porque no es el momento, y no juzgamos a nadie, tengo que tener en claro que lo va a tener que resolver alguien, un hijo, un nieto, un sobrino, alguien que venga después que nosotros. No hay en el árbol, puede ser en una generación o en otra, pero siempre la basura que tiramos abajo de la alfombra sale. Y sale en el cuerpo de nuestros ancestros. Podemos barrer y esconder, es lo que digo siempre, puedo esconder todo lo que yo hice. Que puede ser un ejemplo, hablando de mí, ¿no? Puedo esconderlo, pero tarde o temprano lo va a pagar mi hijo o mis nietos, y no quiero eso. Entonces, porque no quiero resolver, digamos que me duele resolver ciertas cosas de mis ancestros, pero hoy las quiero, los amo, los perdono, pero hasta ahí, ya está. Ya corté, digamos, la podé para que crezca más linda la rama. ¿Sería claro, así? Claro. Sí, no podemos a nadie, dejémoslo a todo. Es tomar otro rumbo, es tomar otro rumbo y ver hacia otro horizonte y darle. Y bueno, los que quedaron, no miro para atrás, pero están. No, perfecto. Bueno, yo les voy a dejar, esto va a quedar en el Face, en el Insta, y después lo subo a YouTube. Les voy a dejar el contacto de Laura, está cerquita, es una genia, yo la super recomiendo para el árbol. Y bueno, gracias. No sé si querés decir gracias algo. Otra vez. No, gracias a todos los que nos acompañaron, por las preguntas, por las inquietudes. Pedimos disculpas por las desprolijidades de la transmisión, pero era la primera vez que hacíamos con 2 dispositivos, en 2 redes sociales diferentes, porque Cintia tiene muchos seguidores en Facebook y yo tengo más seguidores en Instagram. Así que, pero bueno, a Instagram. Pusimos la mejor buena voluntad y todo el amor para poder estar acá charlando con ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, se la hacen por privado a Cintia y después hacemos la devolución. Bueno, muchas un gracias. abrazo, un beso y estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos. Chau. Chau.